El almirante Tira se encontraba en el puente de su nave insignia, observando cómo la Tierra crecía en la pantalla principal. El planeta azul y verde parecía pacífico, casi acogedor. Había visto muchos mundos antes de destruirlos, pero pocos parecían tan indefensos como este. «Informe de situación», ordenó Tira, con sus manos escamosas aferradas al sillón de mando. «Las 300 naves están en posición, almirante», informó su segundo al mando. «Los humanos han detectado nuestra llegada. Sus primitivos satélites están enviando señales por todo el planeta». Teorax sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. El Imperio Draconiano había conquistado más de 200 mundos. La Tierra sería la conquista número 201. Según sus exploradores, los humanos apenas habían salido de su propio planeta. Tenían unas pocas estaciones pequeñas orbitando su mundo y algunas armas básicas, pero nada que pudiera amenazar a una armada draconiana. «Inicien el protocolo de intimidación estándar», ordenó. «Quiero que cada ciudad importante vea nuestras naves, que entiendan cómo es el verdadero poder». Las enormes naves de guerra draconiana se posicionaron sobre las ciudades más grandes de la Tierra. Cada nave medía más de 3 kilómetros de largo, erizada de armas que podían convertir continentes en cristal. Solo la nave insignia llevaba suficiente potencia de fuego como para destruir la luna de la Tierra. Pero algo no encajaba. Tira ya esperaba que cundiera el pánico. Por lo general, las especies primitivas inundaban sus redes de comunicación con súplicas desesperadas de clemencia. Sus fuerzas militares se movilizaban, lanzando sus patéticas armas en ataques sin esperanza. Sus líderes transmitían ofertas de rendición en cuestión de horas. La Tierra estaba en silencio. «Oficial de comunicaciones, ¿está seguro de que nuestros sistemas de interferencia funcionan correctamente?», preguntó. «Sí, almirante. Estamos bloqueando todas sus redes de satélites y frecuencias militares». El oficial hizo una pausa, mirando confundido sus pantallas. «¿Pero qué? No están intentando comunicarse, almirante. No hay transmisiones de emergencia ni movilizaciones militares. Es como si estuvieran esperando algo». Tira se acercó a la estación de sensores. Las lecturas mostraban una actividad normal en las ciudades humanas. La gente seguía con su vida cotidiana como si 300 naves de guerra alienígenas no acabaran de aparecer en su cielo. Algunos incluso apuntaban con sus dispositivos a la flota draconiana y tomaban fotos. «Quizás son demasiado primitivos para comprender la amenaza», sugirió el segundo al mando. «Algunas especies que hemos encontrado eran tan atrasadas que pensaban que nuestras naves eran fenómenos naturales. Pero los humanos no eran tan primitivos. Tira sabía que tenían armas nucleares y tecnología espacial básica. Deberían entender exactamente lo que representaba la flota draconiana». «Almirante», llamó el oficial de sensores. «Estoy detectando lecturas de energía inusuales desde la superficie del planeta». «¿Qué tipo de lecturas?». «Desconocidas, señor. Firmas muy potentes que provienen de debajo de los océanos y las cordilleras. Los niveles de potencia son significativos». Tira frunció el ceño. Sus informes de inteligencia no mencionaban nada sobre tecnología humana avanzada. Las armas más poderosas de la Tierra eran toscos dispositivos nucleares. No tenían escudos de energía, ni armas de plasma, ni viajes más rápidos que la luz. Podrían ser fenómenos naturales, actividad geotérmica o campos magnéticos. «Es posible, almirante, pero los patrones son muy regulares, casi artificiales». El almirante desestimó la preocupación con un gesto de su mano con garras. ¿Qué podrían tener los humanos que preocupara al Imperio Draconiano? Su civilización entera era más joven que algunos edificios draconianos. Incluso si tuvieran armas ocultas, nada podría igualar la potencia de fuego de 300 naves de guerra. Pasaron las horas. La flota draconiana mantuvo sus posiciones amenazantes sobre las principales ciudades humanas. Aún así, no llegó ninguna rendición. No se lanzaron ataques desesperados. Los humanos simplemente continuaron con sus actividades normales mientras, de vez en cuando, miraban hacia las naves alienígenas. «Esto se está volviendo aburrido», murmuró Tira. «Quizás deberíamos comenzar el ataque. Unas pocas ciudades destruidas los motivarán a rendirse». «Almirante», llamó el oficial de sensores, sonando alarmado. «Las lecturas de energía están aumentando significativamente». Tira miró la pantalla. Las misteriosas firmas de energía bajo la superficie de la Tierra se estaban fortaleciendo. Lo que habían sido patrones apenas detectables ahora eran claramente visibles en sus sensores. «Y almirante»,
Continuó el oficial. Estoy detectando movimiento bajo los fondos oceánicos. Desplazamiento a gran escala de agua y roca, actividad sísmica. No, señor, los movimientos son demasiado controlados, demasiado deliberados. Es como si estructuras masivas estuvieran emergiendo de las profundidades del océano. Por primera vez desde su llegada a la Tierra, Tig sintió un atisbo de incertidumbre. En todos sus años de conquista, había aprendido a confiar en sus instintos. Y en ese momento, sus instintos le decían que algo iba muy mal. «Muéstrenme el Océano Pacífico», ordenó. La pantalla principal cambió para mostrar la masa de agua más grande de la Tierra. Al principio, todo parecía normal. El agua azul se extendía de horizonte a horizonte, con pequeñas naves humanas dispersas por la superficie. Entonces lo vieron. Muy por debajo del agua, algo enorme se movía. El propio océano parecía abultarse hacia arriba, como si algo del tamaño de un pequeño continente estuviera empujando la superficie desde abajo. «¿Cuál es el tamaño de ese objeto?», preguntó Tira en voz baja. El oficial de sensores trabajaba frenéticamente en sus controles. «Almirante, tengo dificultades para obtener lecturas precisas. El objeto parece extenderse por cientos de kilómetros en todas las direcciones. Es más grande que toda nuestra flota». Otros oficiales comenzaron a informar de movimientos similares en diferentes partes de la Tierra. Algo estaba emergiendo de debajo del Océano Atlántico. El mar Mediterráneo mostraba un desplazamiento masivo. Incluso algunas cordilleras registraban una actividad inusual. ¿Podrían los humanos haber construido ciudades submarinas?, preguntó el segundo al mando. Algunas especies que hemos conquistado tenían extensas civilizaciones subterráneas. «No es posible», respondió Terak, pero su voz carecía de su certeza habitual. «Nuestra inteligencia es exhaustiva. Los humanos apenas han explorado sus propios océanos, y mucho menos han construido nada en ellos. Almirante, la estructura del Pacífico se acerca a la superficie. Tiempo estimado para emerger: 12 minutos. Tig miraba fijamente la pantalla. Lo que fuera que estuviera ahí abajo era enorme, más allá de la imaginación, más grande que cualquier cosa que el Imperio Draconiano hubiera construido jamás. Pero eso era imposible. Los humanos eran primitivos. Tenían que serlo. Todas las naves, a sus puestos de combate. Ordenó: «Sea lo que sea que emerja de ese océano, estaremos listos». La flota draconiana se movió a formación de ataque sobre el Océano Pacífico. 300 de las naves de guerra más poderosas de la galaxia se prepararon para enfrentar a un enemigo desconocido. Pero mientras esperaban, viendo cómo el agua se abultaba más y más, el almirante Tira comenzó a preguntarse si el Imperio Draconiano finalmente se había topado con algo que superaba su comprensión. El agua comenzó a brillar con una suave luz azul. Todo el Océano Pacífico se iluminaba desde abajo, mientras algo vasto y antiguo se preparaba para salir a la superficie después de haber dormido durante miles de años. En las ciudades de abajo, los humanos habían detenido sus actividades normales. Se estaban reuniendo en espacios públicos, mirando tanto a las naves alienígenas como al océano resplandeciente. Pero no tenían miedo. Estaban esperando. Habían estado esperando durante mucho tiempo. Cuando la primera estructura masiva comenzó a romper la superficie del océano, el almirante Tira se dio cuenta de que la Tierra guardaba secretos que ningún informe de inteligencia había mencionado jamás. Los humanos no eran tan primitivos como parecían, y algo le decía que el Imperio Draconiano estaba a punto de descubrir cuán equivocadas habían sido sus suposiciones. El océano se abrió como una flor floreciendo la inversa. El agua caía en cascada por los lados de algo tan masivo que la mente del almirante Tira luchaba por procesar lo que estaba viendo. La estructura que emergía del Pacífico no era una nave ni un edificio. Era algo completamente diferente. Metal y cristal formaban patrones que parecían moverse y fluir a pesar de ser sólidos. La superficie era de un gris oscuro, casi negro, pero líneas de energía azul la recorrían como venas que transportaban luz en lugar de sangre. A medida que emergía más de la estructura, quedó claro que esto era solo la punta de algo mucho más grande. ¿Estimación del tamaño?, preguntó Tira, con la voz apenas un susurro. Almirante, la porción visible mide aproximadamente 80 kilómetros de largo y 50 de ancho. Pero nuestros sensores indican que la estructura se extiende mucho más profundo. El tamaño total podría superar los 300 kilómetros de longitud. ¿300 kilómetros? Toda la flota draconiana podría caber en un pequeño rincón de esa cosa. Estructuras similares están emergiendo en todo el mundo, almirante, informó otro oficial.
Océano Atlántico, Mar Mediterráneo, Océano Índico. Estamos detectando 12 estructuras principales y docenas de otras más pequeñas. Y las cordilleras. La cordillera del Himalaya se está abriendo. Almirante. Nuestros sensores muestran enormes espacios huecos que nuestros escaneos previos pasaron por alto por completo. Las montañas rocosas en América del Norte están mostrando una actividad similar. Parece que estas estructuras han estado ocultas durante mucho tiempo. Tira observó cómo emergía más de la estructura del Pacífico. Ahora podía ver que no era lisa. La superficie estaba cubierta de lo que parecían ser armas. Miles de ellas. Cada arma era más grande que los cañones principales de su nave insignia. ¿Cuánto tiempo han estado aquí?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Basándonos en los datos geológicos, almirante, estas estructuras parecen haber estado en su lugar durante al menos 50.000 años terrestres, posiblemente más. 50.000 años. Antes de que existiera el Imperio Draconiano, antes de que la mayoría de las civilizaciones conocidas hubieran desarrollado los viajes espaciales, estas estructuras habían estado esperando bajo la superficie de la Tierra desde antes de la historia galáctica registrada. Pero eso es imposible, dijo Tirax. Los humanos solo han tenido tecnología básica durante unos pocos miles de años. No podrían haber construido esto. No, señor, no podrían haberlo hecho. Pero alguien lo hizo. Las implicaciones golpearon a Tira como un golpe físico. Si los humanos no habían construido estas estructuras, entonces alguien más lo había hecho, alguien con una tecnología muy superior a cualquier cosa que el Imperio Draconiano poseyera, y las habían construido para proteger la Tierra. Almirante, estamos recibiendo una transmisión de los humanos. No, señor, de las estructuras. La pantalla principal parpadeó y cambió. En lugar de mostrar la estructura guardiana emergente, ahora mostraba un símbolo. El símbolo era complejo, hecho de círculos y líneas entrelazadas que parecían pulsar con una luz interior. Luego, el símbolo se desvaneció, reemplazado por palabras en perfecta escritura draconiana. Saludos, almirante Tira del Imperio Draconiano. Los hemos estado esperando. El puente se quedó en silencio. Todos los oficiales miraban la pantalla en estado de shock. La transmisión provenía de estructuras que habían estado ocultas durante 50.000 años, pero sabían el nombre del almirante Tira y hablaban su idioma perfectamente. Somos los guardianes de la Tierra. Continuó el mensaje. Hemos protegido este mundo y a su gente durante más tiempo de que su imperio ha existido. Hemos observado su flota desde que entraron en este sistema estelar. Hemos estudiado su tecnología, sus tácticas y su historia. Tira encontró su voz. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué especie los construyó? Fuimos creados por los ancestros de la humanidad. La misma especie que ahora amenazan. Nos dejaron aquí para vigilar a sus descendientes y protegerlos de amenazas como ustedes. Eso es imposible. Los humanos son primitivos. No tienen tecnología avanzada. Los humanos de hoy no son los humanos que nos construyeron. Hace 50.000 años, la humanidad era una civilización viajera del espacio que se extendía por múltiples sistemas estelares. Enfrentaron una catástrofe que casi destruyó a toda su especie. Una pequeña población fue colocada en este mundo para su protección, con sus recuerdos de tecnología avanzada suprimidos para permitirles desarrollarse naturalmente. La transmisión se detuvo y nuevas imágenes aparecieron en la pantalla. Vieron mapas estelares que mostraban colonias humanas por toda la galaxia. Vio enormes estaciones espaciales y naves que hacían que las naves draconianas parecieran juguetes. Vio una civilización de un avance increíble que de alguna manera había desaparecido de todos los registros galácticos. Fuimos dejados atrás para proteger a sus descendientes hasta que estuvieran listos para reclamar su herencia, continuó el guardián. Ese momento aún no ha llegado, pero se acerca y no permitiremos que su desarrollo sea interrumpido por una conquista. No pueden amenazar al Imperio Draconiano, dijo Tira, tratando de recuperar la compostura. Hemos conquistado cientos de mundos. Tenemos armas que pueden destruir planetas. Conocemos sus conquistas, almirante. Conocemos las civilizaciones que han esclavizado y destruido. Sabemos del mundo natal de los Besari, que sus fuerzas esterilizaron hace 3 meses. Sabemos de los niños que mataron en Keyos Prime. Lo sabemos todo. Imágenes pasaron rápidamente por la pantalla, mostrando ataques draconianos a mundos pacíficos. Tirax vio sus propias naves bombardeando ciudades, vio los rostros de los seres que su imperio había matado.
Los guardianes de alguna manera habían accedido a cada registro militar, cada informe clasificado, cada secreto que el Imperio Draconiano poseía. Su tecnología no puede igualar la nuestra, dijo Tira, aunque la duda se deslizaba en su voz. Estas estructuras son viejas, antiguas. Sus fuentes de poder deben estar casi agotadas. Ponga a prueba esa teoría si lo desea, almirante. Dispare contra nosotros. Lance sus armas más poderosas. Descubra por sí mismo si la edad ha debilitado nuestras defensas. Alrededor de la estructura del Pacífico, objetos más pequeños comenzaron a emerger del agua. Parecían casi orgánicos, como criaturas marinas hechas de metal y energía, pero se movían con propósito, tomando posiciones alrededor del masivo guardián. Esas son unidades de apoyo, explicó la transmisión. Cada una contiene más potencia de fuego que toda su flota. Han estado esperando bajo los océanos de la Tierra, listas para responder a cualquier amenaza a nuestros protegidos. Objetos similares estaban emergiendo alrededor de las otras estructuras guardianas en todo el mundo. Cientos de ellos, cada uno lo suficientemente grande como para ser una nave de guerra significativa, pero se movían como seres vivos en lugar de máquinas. ¿Qué quieren?, preguntó Tic. Queremos que se vayan. Abandonen este sistema inmediatamente y nunca regresen. Corran la voz por toda la galaxia de que la Tierra está bajo protección. Adviertan a otras especies agresivas que los intentos de dañar a la humanidad resultarán en su completa destrucción. ¿Y si nos negamos? Entonces se unirán a los otros invasores fallidos. Nuevas imágenes aparecieron en la pantalla. Vieron restos esparcidos por los fondos oceánicos alrededor de la Tierra. Naves de docenas de especies diferentes, todas destruidas y dejadas como monumentos a sus ataques fallidos. Algunos de los restos parecían antiguos, otros más recientes. Todos habían intentado conquistar la Tierra. Ninguno lo había logrado. No son los primeros en subestimar a la humanidad, almirante. El Imperio Sapiriano intentó esclavizar la Tierra hace 6.000 años. Los segadores del vacío intentaron recolectar material genético humano hace 2.000 años. La hegemonía cristalina buscó explotar los recursos de la Tierra hace 800 años. Todos fallaron. Todos son ahora parte de nuestro museo submarino. Tirax miraba las imágenes. Algunas de las naves eran de especies de las que nunca había oído hablar. Otras eran de civilizaciones que el Imperio Draconiano había asumido que fueron destruidas por desastres naturales o conflictos internos. La elección es suya, almirante. Váyanse pacíficamente y vivan para advertir a otros sobre la protección de la Tierra, o atáquenos y conviértanse en otra exhibición en nuestra colección de conquistas fallidas. La transmisión terminó, dejando el puente draconiano en un silencio atónito. Debajo de ellos, las estructuras guardianas continuaban emergiendo de las aguas y montañas de la Tierra. No eran solo antiguos sistemas de defensa. Eran monumentos al poder de una civilización perdida que aún protegía a sus hijos. Y por primera vez en su larga carrera de conquista, el almirante Tira comenzó a comprender que el Imperio Draconiano podría haber encontrado finalmente algo que no podía derrotar. El almirante Tira miraba fijamente las estructuras guardianas que se alzaban desde los océanos y montañas de la Tierra. Una parte de él quería ordenar una retirada inmediata, pero era un draconiano. Su imperio había construido su reputación en nunca retroceder ante una pelea. Huir ahora traería una vergüenza que lo seguiría por el resto de su vida. Almirante, dijo en voz baja su segundo al mando, quizás deberíamos considerar una retirada estratégica. Estas estructuras representan una tecnología desconocida. Sería prudente regresar con más naves y mejor inteligencia. No, dijo Tira con firmeza. El Imperio Draconiano no huye de primitivos que se esconden detrás de máquinas antiguas. Estos guardianes pueden ser poderosos, pero son viejos. Sus fuentes de energía han estado funcionando durante 50.000 años. Deben estar casi agotadas. Se volvió para enfrentar a su tripulación. Además, miren su comportamiento. Hablan en lugar de atacar. Nos muestran museos y lecciones de historia. Si fueran realmente lo suficientemente poderosos como para destruirnos, ¿por qué no lo han hecho ya? Están fanfarroneando, esperando asustarnos para que nos vayamos sin luchar. Varios oficiales asintieron en acuerdo, pero otros parecían inseguros. Las estructuras guardianas eran increíblemente grandes y claramente contenían tecnología más allá de cualquier cosa que hubieran encontrado. Todas las naves, prepárense para el ataque, ordenó Tira. Apunten a la estructura más grande en el Océano Pacífico.
Bombardeo total. Todas las armas. Almirante, interrumpió el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo otra transmisión de los guardianes. Ignórenla. Ya han dicho suficiente. Pero la transmisión llegó de todos modos, eludiendo por completo sus sistemas de comunicación y apareciendo directamente en todas las pantallas de la nave. Almirante Teorak, le recomendamos encarecidamente que no siga este curso de acción. No deseamos hacerles daño a usted ni a su tripulación. Váyanse ahora y nadie tiene por qué morir hoy. ¿Oyen eso?, dijo Tirax a su tripulación. Nos están suplicando. Saben que no pueden ganar una batalla directa. El almirante abrió un canal a todas las naves de su flota. Aquí el almirante tira. Estas máquinas antiguas están tratando de asustarnos con amenazas vacías. Somos draconianos. No nos rendimos ante piezas de museo. Ataquen. 300 buques de guerra draconianos abrieron fuego simultáneamente. El espacio alrededor de la Tierra se iluminó con rayos de energía, proyectiles de plasma y ráfagas de misiles. Era suficiente potencia de fuego para destruir una luna pequeña. Las armas impactaron en la estructura guardiana del Océano Pacífico con una fuerza devastadora. Por un momento, la enorme estructura desapareció detrás de un muro de explosiones y descargas de energía. El vapor se elevó del océano mientras las armas diseñadas para resquebrajar planetas vertían su furia sobre el antiguo sistema de defensa. Luego, las explosiones se disiparon. La estructura guardiana estaba completamente intacta. Ni siquiera se había movido por el impacto. Las armas que podían destruir continentes no habían dejado ni una marca de quemadura en su superficie. Imposible, susurró Tira. Almirante, las lecturas de energía de esa estructura están aumentando drásticamente, informó el oficial de sensores. Los niveles de potencia están superando nuestras capacidades de medición. Todas las naves continúan disparando a máxima intensidad. La flota draconiana desató todo lo que tenía. Cada arma, cada misil, cada gramo de poder destructivo de su arsenal se centró en la estructura guardiana. El océano hirvió por la descarga de energía. Las explosiones eran visibles desde el espacio, y aún así, el guardián permanecía intacto. Han tomado su decisión. Almirante Tick, llegó la voz del guardián a través de sus altavoces. Lamentamos que se haya llegado a esto. Lo que sucedió a continuación sería recordado por la tripulación draconiana superviviente por el resto de sus vidas. La estructura guardiana no disparó armas. En cambio, simplemente extendió su influencia. Cada nave draconiana de la flota se apagó de repente. No destruida, no dañada, sino completamente sin energía. Los motores se detuvieron. Las armas se desactivaron. Los sistemas de soporte vital se apagaron. La energía de emergencia no se activó. En segundos, 300 de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia se convirtieron en pedazos de metal flotantes. ¿Qué han hecho?, gritó Tira, pero su voz resonó extrañamente en el repentino silencio. Incluso la iluminación del puente había fallado. Hemos desactivado sus naves, almirante. Sus tripulaciones están vivas, pero sin poder. Sus armas no pueden funcionar. Sus motores no pueden arrancar. Están completamente a nuestra merced. Las luces de emergencia parpadearon en toda la flota draconiana, pero eran alimentadas por los guardianes, no por los sistemas propios de las naves. Los alienígenas se encontraron respirando aire proporcionado por su enemigo, viviendo solo porque los guardianes decidieron dejarlos vivir. Esto es imposible, dijo Tirax. Ninguna tecnología puede desactivar una flota entera simultáneamente sin atacar directamente las naves. Su tecnología no puede, asintió el guardián. Pero no estamos usando su tecnología. Estamos usando principios de manipulación de energía que su especie aún no ha descubierto. Podemos controlar cualquier sistema eléctrico o basado en energía dentro de un rango significativo de nuestras estructuras. La pantalla principal volvió a la vida, de nuevo alimentada por los guardianes en lugar de los sistemas de la nave. Pero en lugar de mostrar la Tierra, mostraba imágenes que hicieron que la sangre de Torax se helara. Vio a soldados draconianos asesinando a civiles en mundos conquistados. Vio a especies enteras siendo cargadas en naves de esclavos. Vio a niños siendo separados de sus padres, ciudades siendo quemadas, culturas siendo destruidas. Todas conquistas draconianas, todas ordenadas por comandantes como él. Estos son sus crímenes, almirante, dijo el guardián. Los crímenes de su imperio. Hemos observado a su especie durante muchos años, esperando que evolucionaran más allá de tal crueldad.
En cambio, se han vuelto peores. Más imágenes aparecieron en la pantalla. El genocidio completo del mundo natal Vesari. La esclavitud de los pacíficos cantores de la armonía. La destrucción de las antiguas bibliotecas de Kellos Prime. Cientos de civilizaciones aniquiladas o esclavizadas por las fuerzas draconianas. Intentamos advertirles pacíficamente. Les ofrecimos la oportunidad de irse sin derramamiento de sangre, pero eligieron la violencia. Eligieron atacar el mundo que hemos protegido durante 50.000 años. Somos soldados, dijo Tirax, tratando de mantener algo de dignidad. Seguimos órdenes. Servimos a nuestro imperio, y su imperio solo se sirve a sí mismo. Propaga el sufrimiento donde quiera que va. Convierte mundos pacíficos en campos de batalla y a gente libre en esclavos. Esto no puede continuar. Alrededor de la flota draconiana inutilizada, más estructuras guardianas continuaron emergiendo. Se alzaron desde cada océano y cordillera importante de la Tierra. Cada una era masiva más allá de la imaginación, erizada de armas que hacían que el arsenal draconiano pareciera de juguete. Pero lo más aterrador no era su tamaño ni sus armas. Era su edad. Estas estructuras habían estado esperando bajo la superficie de la Tierra durante 50.000 años. Habían sido construidas por una civilización que había dominado una tecnología que el imperio draconiano apenas podía comprender, y habían sido dejadas atrás con un solo propósito: proteger a la humanidad de amenazas exactamente como la armada draconiana. ¿Qué harán con nosotros?, preguntó Tira. Eso depende de lo que hagan a continuación, almirante. Sus naves están inutilizadas pero no destruidas. Sus tripulaciones están vivas pero sin poder. Todavía pueden elegir cómo termina esto. No podemos rendirnos. El imperio draconiano no se rinde. Entonces se convertirán en una advertencia para otros. Las estructuras guardianas comenzaron a moverse, no hacia la flota inutilizada, sino a posiciones a su alrededor. Formaron una esfera perfecta con las naves draconianas atrapadas en el centro. Cada guardián era lo suficientemente grande como para ser visto a simple vista desde las naves draconianas. Estamos creando un monumento, almirante, un testamento de lo que sucede cuando especies agresivas amenazan a nuestros protegidos. Su flota permanecerá aquí, sin poder y a la deriva, como una advertencia para cualquier otro imperio que considere atacar la Tierra. Nuestra gente vendrá a buscarnos. Esperamos que lo hagan. Cuando lleguen, verán sus naves y comprenderán que la Tierra está protegida por fuerzas más allá de su comprensión. Quizás sean más sabios que usted y elijan irse pacíficamente. El almirante Tira se dio cuenta de que había cometido el mayor error en la historia draconiana. Había liderado la flota más poderosa del imperio contra un enemigo que no podían derrotar. Y ahora esa flota pasaría la eternidad flotando en el espacio sobre la Tierra, un monumento a las consecuencias de subestimar a la humanidad y a sus antiguos protectores. 3 días después de que la flota draconiana fuera inutilizada, pequeñas naves espaciales humanas comenzaron a acercarse a las estructuras guardianas. A diferencia de las masivas naves de guerra alienígenas que flotaban sin poder sobre la Tierra, estas naves humanas eran diminutas y parecían primitivas en comparación. Pero transportaban la carga más importante en la historia de la humanidad, representantes de toda su especie. La presidenta Sara Martínez, del Consejo Global de la Tierra, se encontraba a la cubierta de observación del transbordador mientras se acercaba al guardián del Pacífico. Incluso sabiendo qué esperar, se quedó sin aliento ante el increíble tamaño de la estructura. El guardián se extendía más allá del horizonte en todas direcciones. Su superficie oscura estaba cubierta con patrones de energía azul que pulsaban como un lento latido. Bahía de atraque abriéndose en la sección inferior del guardián, informó el piloto. Nos están guiando con una especie de rayo tractor. A Martínez la acompañaban representantes de todas las naciones importantes de la Tierra, junto con los principales científicos, líderes militares y filósofos del planeta. Habían sido elegidos para conocer la verdad sobre los orígenes de la humanidad y decidir cómo su especie avanzaría. La bahía de atraque era lo suficientemente vasta como para albergar una pequeña ciudad. Mientras el transbordador humano se posaba en la plataforma de aterrizaje, Martínez pudo ver que las paredes estaban cubiertas de símbolos e imágenes que parecían moverse y cambiar mientras los observaba. «Bienvenidos, hijos de la humanidad», dijo una voz mientras desembarcaban. El interlocutor era difícil de describir. Parecía algo humano, pero más alto y grácil, con rasgos que parecían a la vez antiguos y atemporales. Vestía túnicas que parecían hechas de luz estelar líquida. «¿Eres humano?»,
Preguntó el doctor Robert Chen, el principal arqueólogo de la Tierra. Soy una interfaz guardiana creada para comunicarme con su especie. Mi apariencia se basa en memorias genéticas almacenadas en los sistemas guardianes. Así es como se veían sus antepasados hace 50.000 años. La interfaz guardiana los guió a través de pasillos que desafiaban la comprensión. Las paredes parecían estar hechas de energía fluida en lugar de materia sólida. Luces se movían por el aire como seres vivos. La tecnología era tan avanzada que parecía más magia que ciencia. Sus antepasados eran seres notables, explicó la interfaz mientras caminaban. Habían dominado los viajes más rápidos que la luz, la manipulación de la energía, la ingeniería genética y la inteligencia artificial. Su civilización abarcaba docenas de sistemas estelares e incluía a miles de millones de personas. ¿Qué les pasó?, preguntó Martínez. Catástrofe. Un evento cósmico que sus científicos llamarían un estallido de rayos gamma golpeó el centro del espacio humano. Ocurrió sin previo aviso y con un efecto devastador. Sistemas estelares enteros fueron esterilizados instantáneamente. Al estallido le siguió una ola de radiación que hizo que la mayoría de los mundos humanos fueran inhabitables durante miles de años. Entraron en una vasta cámara llena de pantallas holográficas. Las pantallas mostraban imágenes de la antigua civilización humana en su apogeo. Ciudades que flotaban en el espacio, naves que podían viajar entre galaxias, planetas que habían sido transformados en jardines perfectos. Menos del 1% de la humanidad sobrevivió, continuó la interfaz. Quizás 50 millones de personas de una civilización que había contado con miles de millones. Estaban dispersos en unas pocas colonias en los bordes exteriores del espacio humano, lugares donde los efectos de la radiación eran menos severos. Pero, ¿por qué no recordamos nada de esto?, preguntó la general Patricia Wong, coordinadora militar de la Tierra. Porque sus antepasados tomaron una decisión difícil. Se dieron cuenta de que los supervivientes estaban traumatizados, destrozados por la pérdida de todo lo que habían conocido. Temían que el conocimiento de su antigua grandeza les impidiera construir algo nuevo. Así que eligieron olvidar. Las pantallas holográficas cambiaron para mostrar un hermoso mundo azul y verde. La Tierra, como había sido hace 50.000 años. La Tierra fue seleccionada como un mundo santuario. Tenía las condiciones adecuadas para sustentar la vida humana y estaba lo suficientemente lejos del centro galáctico para estar a salvo de futuros desastres cósmicos. Se trajo aquí una pequeña población, unas 10.000 personas. ¿Solo 10.000? Preguntó el doctor Chen asombrado. Toda la humanidad actual desciende de 10.000 supervivientes. Sí, y a esos supervivientes se les suprimieron sus recuerdos de tecnología avanzada. Se les permitió recordar conocimientos básicos como la agricultura, la medicina y herramientas simples. Pero el trauma de la destrucción de su civilización y todo conocimiento de la ciencia avanzada fue bloqueado de sus mentes. Martínez se sintió abrumada por las implicaciones. Así que todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos construido, lo hicimos partiendo de casi nada. Exactamente. Sus antepasados querían ver si la humanidad podía redescubrir su potencial de forma natural, sin la carga de su trágica historia. Nos dejaron atrás para vigilarlos y protegerlos mientras se desarrollaban, y nos han estado observando durante 50.000 años. Cada generación, cada desarrollo importante, cada paso adelante y cada paso atrás. Hemos visto a su especie crecer desde pequeñas tribus hasta una civilización global. Los hemos visto descubrir el fuego, la agricultura, la escritura, las matemáticas y la ciencia. Los hemos visto dividir el átomo y alcanzar las estrellas. La interfaz los llevó a otra sección de la cámara donde las paredes mostraban imágenes de la historia humana. Pero estas no eran las versiones que se encuentran en ningún libro de texto. Mostraban el desarrollo humano desde la perspectiva de los guardianes, destacando momentos en los que habían intervenido en secreto para evitar la destrucción de la humanidad. Los hemos protegido de muchas amenazas a lo largo de los milenios. Desastres naturales, impactos de asteroides, visitantes alienígenas hostiles. La mayor parte de la humanidad nunca supo lo cerca que estuvieron de la extinción en varias ocasiones. ¿Cómo los draconianos que están sobre nosotros ahora?, preguntó la general Wong. Los draconianos fueron solo la última amenaza. A lo largo de los siglos, 17 especies alienígenas diferentes han intentado conquistar o destruir la Tierra. Todas fallaron. Sus naves se unen a nuestro museo submarino,
sirviendo como advertencias para futuros aspirantes a invasores. El Dr. Chen estudió cuidadosamente las exhibiciones históricas. Algunas de estas intervenciones explican misterios que han desconcertado a los arqueólogos durante siglos. Avances tecnológicos repentinos, civilizaciones que parecían aparecer de la noche a la mañana, desastres que de alguna manera se evitaron. Intentamos ser sutiles, pequeños empujones cuando su especie estaba lista para ellos. Solo la ayuda suficiente para mantenerlos avanzando sin hacerlos dependientes de nosotros. ¿Por qué nos revelan todo esto ahora?, preguntó Martínez. La interfaz hizo una pausa. Su expresión se volvió seria. Porque nuestro tiempo como sus guardianes está terminando. Fuimos construidos con fuentes de poder diseñadas para durar 50.000 años. Esas fuentes finalmente están comenzando a fallar. Dentro de una de sus décadas, entraremos en estado de inactividad permanente. El peso de esta revelación golpeó a los representantes humanos como un golpe físico. Los protectores que habían velado por su especie desde su casi extinción estaban a punto de desaparecer. Pero no estamos listos, protestó la general Wong. Apenas hemos llegado a nuestra propia luna. No tenemos la tecnología para protegernos de amenazas como los draconianos. Por eso estamos compartiendo nuestro conocimiento con ustedes ahora. Tienen 10 años para prepararse, 10 años para aprender lo que necesitan para defenderse, finalmente, tomar nuestro lugar como guardianes. ¿Tomar su lugar? Sí. La galaxia está llena de civilizaciones jóvenes que necesitan protección de especies depredadoras como los draconianos. Sus antepasados fueron guardianes una vez, antes de la catástrofe. Es hora de que la humanidad reclame ese papel. La interfaz señaló las paredes a su alrededor. Esta instalación y otras 11 como esta alrededor de su mundo abrirán sus bancos de conocimiento para ustedes. Aprenderán a construir naves que pueden cruzar la galaxia en días. Dominarán armas que pueden inutilizar flotas enteras sin dañar a sus tripulaciones. Obtendrán las herramientas necesarias para proteger no solo la Tierra, sino cualquier mundo que enfrente la extinción a manos de imperios agresivos. Martínez miró a sus compañeros representantes. Podía ver la misma mezcla de asombro, miedo y emoción en todos sus rostros. A la humanidad se le ofrecía la oportunidad de convertirse en algo más grande de lo que jamás habían imaginado. Pero con esa oportunidad venía una enorme responsabilidad. ¿Qué pasa con los draconianos que están sobre nosotros?, preguntó. ¿Qué les sucede a ellos? Esa elección es suya. Ya no son niños que necesitan nuestra protección. Son herederos de un gran legado. La flota draconiana permanecerá inutilizada hasta que ustedes decidan su destino. Por primera vez en 50.000 años, la humanidad tendría que tomar decisiones que afectaran a toda la galaxia. Los gigantes durmientes que los habían protegido finalmente estaban listos para pasar la antorcha a sus protegidos. La pregunta era si la humanidad estaba lista para aceptarla. Habían pasado 10 años desde el día en que los guardianes se revelaron a la humanidad. La Tierra había cambiado de maneras que habrían parecido imposibles solo una década antes. Las ciudades ahora brillaban con edificios que parecían crecer en lugar de ser construidos, sus superficies cambiando y adaptándose al clima y la necesidad. Vehículos se movían silenciosamente por el aire, impulsados por fuentes de energía que no producían contaminación. La enfermedad y el hambre se habían convertido en recuerdos a medida que la tecnología de los guardianes transformaba la medicina y la agricultura. Pero los cambios más drásticos no estaban en la superficie de la Tierra. Estaban ocultos bajo la cordillera del Himalaya, donde la humanidad había construido su primera nave de clase guardián. La almirante Sarah Chen estaba en el puente del ESV Protector, observando a su tripulación realizar las comprobaciones finales del sistema. La nave medía 3 kilómetros de largo e incorporaba tecnología que a los científicos humanos les había llevado 10 años apenas comprender. Podía cruzar la galaxia en días, inutilizar flotas enemigas sin destruirlas y llevar suficiente potencia de fuego para defender sistemas estelares enteros. Más importante aún, llevaba la nueva misión de la humanidad. Todos los sistemas listos, almirante, informó el comandante James Murphy, su primer oficial. Como todos a bordo del Protector, Murphy había pasado años entrenando con la tecnología de los guardianes. Ya no eran la misma especie que una vez había mirado a las naves alienígenas con telescopios primitivos. Interfaz guardiana en línea, anunció el oficial de comunicaciones. La forma holográfica de su antiguo protector apareció en el puente, luciendo exactamente como lo había hecho 10 años atrás. Esta será nuestra comunicación final, dijo el guardián. Nuestras fuentes de energía están casi agotadas.
En cuestión de horas, todas las instalaciones guardianas entrarán en inactividad permanente. A partir de este momento, la humanidad está sola. Chen sintió el peso de esa responsabilidad. El Protector era la primera de las 12 naves que la humanidad construiría, cada una diseñada para proteger un sector diferente de la galaxia. Otras naves ya estaban en construcción en instalaciones ocultas en la Tierra y en la Luna. Hemos detectado una señal de socorro del sistema Kepler. Continuó el guardián. Una joven civilización llamada los Alteranos se enfrenta al ataque de una especie conocida como los Cazadores del Vacío. Los Alteranos acaban de descubrir la electricidad y la radio. No tienen defensa contra el bombardeo orbital. Chen estudió la pantalla táctica. El sistema Kepler estaba a 43 años luz de la Tierra. En los viejos tiempos, un viaje así habría llevado miles de años. El Protector podía hacer el viaje en 6 días. Los Cazadores de Vacío son una especie nómada que sobrevive despojando de recursos a los mundos habitados, explicó el guardián. Han destruido más de 30 civilizaciones en el último milenio. Su flota consta de aproximadamente 200 naves, cada una comparable a las antiguas naves draconianas. ¿Reglas de enfrentamiento?, preguntó Chen. Eso es algo que la humanidad debe decidir. Nosotros los protegimos con una fuerza mínima, inutilizando en lugar de destruir cuando era posible, pero pueden elegir sus propios métodos. Ya no son nuestros protegidos, son nuestros sucesores. Chen miró alrededor de su puente. Su tripulación estaba lista. Se habían entrenado para este momento desde que los guardianes se rebelaron por primera vez, pero el entrenamiento y la realidad eran cosas diferentes. ¿Qué pasó con la flota draconiana?, preguntó. La expresión del guardián se volvió solemne. Permanecen en órbita sobre la Tierra, exactamente donde fueron inutilizados hace 10 años. Sus tripulaciones siguen vivas, sostenidas por nuestros sistemas de soporte vital. Los mantenemos como un monumento y una advertencia para otras especies agresivas. Pero nuestro poder está fallando. Pronto ya no podremos mantenerlos con vida. Así que su destino se convierte en nuestra decisión. Sí, pueden liberarlos, ejecutarlos o encontrar otra solución. La elección reflejará qué tipo de guardianes se convertirá la humanidad. Chen había reflexionado mucho sobre esta cuestión a lo largo de los años. El Imperio Draconiano había cometido crímenes terribles contra cientos de civilizaciones. El propio almirante Tik había ordenado el genocidio del mundo natal Vexari. La justicia exigía un castigo, pero los guardianes habían demostrado que había otro camino. Habían demostrado poder sin crueldad, fuerza sin masacre. Guardián, por favor informe al almirante Teorak que él y su flota serán liberados después de que regresemos del sistema Kepler. Sus naves serán reparadas y provistas de suficientes recursos para regresar al espacio draconiano. Sin embargo, llevarán un mensaje de la humanidad a su imperio. ¿Qué mensaje? Que la Tierra está bajo una nueva administración. Que la humanidad ha heredado el papel de protector galáctico y que cualquier imperio que ataque a civilizaciones pacíficas enfrentará el mismo destino que ellos, pero quizás no con la misma misericordia. El guardián asintió con aprobación. Sus antepasados estarían orgullosos. Han elegido ser protectores en lugar de conquistadores. Timón, ponga rumbo al sistema Kepler, ordenó Chen. Velocidad máxima. Los motores de protector se activaron con apenas un susurro. A través de los visores, las estrellas comenzaron a desplazarse a medida que la nave aceleraba más allá de la velocidad de la luz. La primera misión de la humanidad como guardianes galácticos había comenzado. El viaje a Kepler duró 6 días, pero la tripulación del Protector utilizó ese tiempo para estudiar la situación. Los Cazadores del Vacío ya habían comenzado su ataque a alterar a Prime. Varias ciudades importantes estaban en ruinas y el primitivo ejército del planeta era impotente contra el bombardeo orbital. 47 millones de alteranos muertos, informó el oficial de inteligencia. Los Cazadores del Vacío parecen estar siguiendo su patrón estándar. Destruir los principales centros de población, luego desembarcar fuerzas terrestres para recolectar recursos y capturar supervivientes para trabajos forzados. Chen estudió la pantalla táctica. La flota de los Cazadores del Vacío estaba dispersa por el sistema solar de Alterara. Sus naves despojaban metódicamente al planeta de todo lo valioso. 200 naves, tal como había dicho el guardián, cada una erizada de armas diseñadas para aterrorizar a civilizaciones primitivas. Nunca se han enfrentado a algo como nosotros antes, observó el comandante Murphy. No, no lo han hecho, y nunca más lo harán.
Todos a sus puestos de combate. Vamos a enviar un mensaje a la galaxia. El ESV Protector salió del viaje superlumínico en el borde del sistema Kepler. Inmediatamente, los sensores de la nave detectaron la flota de los cazadores del vacío y comenzaron a analizar su tecnología, tácticas y comunicaciones. Abra un canal con la nave insignia de los cazadores del vacío, ordenó Chen. La pantalla principal cobró vida, mostrando una criatura que parecía un cruce entre una araña y un tiburón. El comandante de los cazadores del vacío tenía múltiples ojos dispuestos alrededor de una boca circular, llena de dientes afilados como cuchillas. Nave desconocida. Abandonen este sistema inmediatamente o serán destruidos, siseó el alienígena. Este mundo pertenece ahora a la casa. Mi nombre es Almirante Sarah Chen, de la nave terrestre Protector. El mundo que están atacando está ahora bajo la protección de la humanidad. Cesen su bombardeo inmediatamente y retírense de este sistema. El comandante de los cazadores del vacío emitió un sonido que podría haber sido una risa. Una nave contra 200. Su especie debe estar loca. Hemos devorado 47 civilizaciones. Añadiremos la suya a la lista. Han devorado su última civilización, respondió Chen con calma. Esto termina ahora. La flota de los cazadores del vacío abrió fuego contra el Protector. Rayos de energía y misiles surcaron el espacio hacia la nave humana, pero los escudos de la nave, basados en tecnología guardiana, absorbieron los ataques sin esfuerzo. El Protector ni siquiera se había movido para evitar el fuego entrante. Sus armas son ineficaces, anunció Chen. Ríndanse inmediatamente. En cambio, los cazadores del vacío aumentaron la intensidad de su ataque. Las 200 naves centraron su fuego en la única nave humana. El espacio alrededor del Protector ardía con descargas de energía y explosiones, y aún así la nave humana permanecía intacta. Muy bien, dijo Chen en voz baja. Han tomado su decisión. El Protector no devolvió el fuego con armas convencionales. En cambio, simplemente extendió su influencia, tal como los guardianes habían hecho con la flota draconiana años antes. Cada nave de los cazadores del vacío en el sistema perdió repentinamente la energía. Los motores se apagaron. Las armas se desactivaron. El soporte vital falló. En menos de 30 segundos, toda la flota de los cazadores del vacío quedó indefensa. Esto es imposible, jadeó el comandante alienígena mientras las luces de emergencia parpadeaban en su nave. Esto es justicia, respondió Chen. Por 47 civilizaciones, por 30 mundos destruidos, por millones de vidas perdidas por su codicia. Pero Chen no dejó a los cazadores del vacío morir en el espacio. Esa no era la forma humana. En cambio, les dio una opción. Sus naves serán reparadas con soporte vital básico y propulsión, anunció. Serán escoltados hasta el borde del espacio conocido y liberados. Si alguna nave de los cazadores del vacío vuelve a atacar a una civilización pacífica, la humanidad los encontrará. Y la próxima vez no seremos tan misericordiosos. ¿Quiénes son ustedes?, susurró el comandante alienígena. Somos los herederos de los guardianes. Somos los protectores de los débiles y los enemigos de aquellos que se aprovechan de los inocentes. Somos la humanidad y estamos observando. Debajo de ellos, en Alterara Prime, la población superviviente miraba su cielo con asombro mientras el bombardeo orbital se detenía de repente. Aún no entendían lo que había sucedido, pero podían ver nuevas estrellas apareciendo en su cielo nocturno mientras las naves de rescate humanas comenzaban a llegar para ayudar con el socorro en casos de desastre. Un día, cuando los alteranos desarrollaran los viajes espaciales, conocerían la historia completa. Descubrirían que en su hora más oscura, cuando la extinción parecía segura, extraños de toda la galaxia habían venido en su ayuda. Aprenderían que algunas especies elegían proteger en lugar de depredar a otras, y quizás, cuando estuvieran listos, ellos también asumirían el papel de guardianes. Mientras el ESV Protector comenzaba su viaje de regreso a la Tierra, la almirante Chen miró las estrellas que tenía por delante y pensó en el futuro.